Índice de inflación, y si bien no es para celebrar, es cierto que ya es el tercer mes que viene bajando poquito a poco. ¿Cuál es tu mirada con respecto a este prudente descenso y cómo debería continuar la cosa? En realidad, el prudente descenso es en el índice de precio al consumidor, que es la canasta total, pero lo que es más festejable es que alimentos y bebidas dio 4,1%. Eso es una baja sustancial, y recordemos que ese índice de alimentos y bebidas es el que define la indigencia, que es la gente que está más jodida porque no llega a pagar la canasta de alimentos. Entonces, ese es el más festejable de todas las noticias. Segundo tema, estamos en plena campaña para las PASO y el gobierno, encabezado por Alberto Fernández, pero en el caso de la economía manejado por Massa, que es el candidato de Unión para la Patria, está seguramente apretando las marcas con algunos empresarios díscolos que les gustaría seguir remarcando, pero que tienen en este caso que enfrentarse a sanciones potenciales mucho más fuertes. Pero tercero y muy importante, seguramente hay empresarios que descubrieron en algún momento que un país gobernado por la derecha nuevamente se puede parecer más a Jujuy que al país que actualmente tenemos, y entonces en ese contexto no se puede hacer negocios. Y no es una cuestión de afinidad política ni de humanidad repentina de determinados empresarios, sino que tiene que ver con su interés por hacer negocios, por ganar dinero y porque sea estable esa situación. Esto creo que han tomado conciencia y quieren que Massa sea el próximo presidente y no lo sea Bullrich, que es la que más probablemente le gane a Larreta, ni Milei, que yo creo que ya se ha desinflado, lo han desinflado los mismos que lo subieron, ¿no? Juan Mario Giorgi, ¿cómo va? ¿Qué tal, Mario? Un placer. Igualmente, esa imagen, es cierto, esa imagen que tenemos nosotros de la memoria fresca de los 4 años del macrismo, también la tiene buena parte del empresariado respecto a la derecha, ¿no? Bueno, deberían tenerla, pero además, si alguien se olvidó, puede estar mirando ahora lo que pasa en Jujuy, como te decía antes, y esto no pasa solo en la Argentina, está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, que hay una división entre el empresariado y sobre todo los ligados a lo financiero, que tienen una visión donde sobra la gente, y un empresariado que quiere seguir vendiendo sus productos, que quiere seguir de la producción, del ahorro y demás, y esa interna está indefinida en el mundo, en Europa, en Estados Unidos y claramente también en Latinoamérica. Esperemos que se defina con la gente adentro y no con el delirio de la bicicleta financiera a la que le sobran todos los pobladores del mundo. En ese marco, el impacto en los sectores más vulnerados de la inflación todavía sigue siendo grave, sigue siendo fuerte. ¿Vos pensás que es necesario apelar al recurso de la cifra fija para los trabajadores en relación de dependencia, más allá de la discusión paritaria? Para mí, el aumento de suma fija es una gran medida, pero es peligrosísima darlo en un marco en el cual todavía no tenés controlado a los formadores de precios. Si vos das un aumento de suma fija generalizado y la inflación está todavía en manos de algunos empresarios que no han sido de alguna manera concientizados de las implicancias que puede tener acelerar esa inflación, creo que la suma fija puede llegar a acelerarlo y eso puede ser gravísimo, porque además la inflación desbocada le pega no solamente a los indigentes y a los pobres, sino también a la clase media. Así que yo creo que primero tendría que estar claro que se ha controlado a la inflación, al menos en sus exponentes más graves, y después sí dar la suma fija para recomponer los salarios, que es la única forma de recomponer el mercado interno, recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, que hace 7 años que está en caída, ¿no? Y en el marco de la negociación con el Fondo Monetario, ¿qué impacto tiene en el tratamiento del esfuerzo que hace el gobierno, en todo caso el ministro de Economía, que además es el candidato? En la negociación con el Fondo Monetario siempre hay que tener en cuenta que es una negociación con Estados Unidos y no con los burócratas que ponen la carita y están en la foto. Esa negociación tiene que ver con lo que dije antes de la interna que hay en Estados Unidos, que son facciones que tienen poder en el Fondo Monetario y que ahora además se enfrentan a China, que manda a su representante del Fondo Monetario y les dice: si ustedes no hacen un acuerdo razonable con la Argentina, que somos socios comerciales y le compramos un montón de cosas, yo le voy a prestar los yuanes para que los cambie por dólares para que le pague a ustedes. Entonces, pónganse las pilas porque tenemos que tener un mundo viable, una Latinoamérica viable,
Y eso no es menor, es algo que tendría que haber sido tapa de los diarios, pero no lo fue porque no hay una idea de la magnitud que tiene esa declaración. No es lo mismo que sea un trascendido a que un enviado oficial en el FMI de China diga eso. Y las declaraciones de Sergio Massa del día de ayer, Juan, en cuanto a ciertas operaciones por parte de la oposición, que no es la primera vez que suceden, que trasciende, en cuanto a ir y operar para ver de qué manera se nos pone difícil a la Argentina, la verdad, porque no se le está haciendo eso a un contrapolítico, se nos está haciendo a toda la Argentina. ¿Qué te parecen? ¿Te extrañan? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Cómo viste? No sé si sabes a lo que estoy refiriendo. Supongo que sí. Yo le voy, obviamente que no me extrañan para nada y me parecen totalmente de acuerdo a lo que dijo, y de hecho le daría un poco más de trascendencia de distancia en el tiempo. Hace 200 años que la Argentina está en una guerra civil, a veces a los tiros y a veces a las medidas o a los mercadazos, digamos, financieros, económicos, bancarios y demás. Esa guerra civil está irresuelta. Y lo que estamos viendo es la resistencia de los que quieren una estancia grande a la que le sobra más de la mitad de la población argentina, contra los que quieren una Argentina que se desarrolle, le dé trabajo a todos, produzca satélites, usinas nucleares, tenga energía propia para desarrollarse y para exportar, etcétera, etcétera. Esa Argentina es la que encarna el peronismo, el kirchnerismo, la Unión por la Patria, y hoy la encarna Massa como candidato. Enfrente están los de la estancia grande a los que les sobra la mitad de la población y que no es precisamente una mitad que son los pobres. Gran parte de los que sobran para ese proyecto país es la clase media. Gracias, Juan, por hablar con nosotros.